Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en control constitucional y control de convencionalidad. Ayer vimos, pues ya, entre otras cosas, el artículo primero de la Constitución, que termina señalando que, pues, todas las autoridades son las que, como ya lo señalamos ayer, deben de hacer estas interpretaciones favorables a la protección de los derechos humanos y también a la protección de los derechos políticos de las personas. Ahí queda claro también en el artículo primero de la Constitución que son todas las autoridades. Entonces, ojo, no solamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hemos analizado, y no solamente es el Tribunal Electoral en el tema de derechos políticos. Son todas las autoridades electorales las que deben de proteger los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, ahí entonces tendremos que incluir, en materia electoral, tendríamos que incluir pues también, obviamente, a los institutos estatales electorales, los OPLES, y también a el Instituto Nacional Electoral, con diferentes interpretaciones. Obviamente los OPLES no son autoridades constitucionales, ni el INE es una autoridad constitucional, pero deben de seguir también los criterios que emite el Tribunal Electoral relacionados con la protección de los derechos políticos de todas las personas. Entonces, ojo, sí es muy clara, es muy claro el primero de la Constitución, donde nos dice, pues son todas las autoridades en el ámbito de sus competencias las que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aquí nos dice claramente la Constitución, pues que todas las autoridades tienen que ser progresivas. Lo que platicábamos ayer, el criterio o el principio progresista quiere decir, pues que cuando tengamos la duda si vamos a proteger o no un derecho humano, se tiene que ir por el criterio de progresividad y buscar siempre la salida, buscar siempre la interpretación que favorezca la protección del derecho humano de esa persona. En el caso de la materia electoral, pues la protección del derecho político de esa persona o de esa candidatura que está buscando, obviamente, una protección ante el tribunal. Y esto se va armónico, el primero de la Constitución que analizamos va en una forma y coincide también en una forma muy importante con el 133, que ya desde hace mucho tiempo se tiene este artículo 133 con este texto en la Constitución, donde también nos habla, obviamente, del control constitucional y del control convencional desde hace muchos años, porque nos dice claramente el 133 de la Constitución, nos dice así, ¿no? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y aquí incorpora también, y todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado de la República, serán la ley suprema. Aquí entonces también es muy claro que nos dice la ley suprema de toda la Unión será la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, no podemos dejar ya afuera, en ningún caso, ni la Constitución, ni los tratados internacionales, ¿no? Para aplicar el sistema jurídico en nuestro país. Por eso es necesario tener las autoridades, pues, que protejan los principios y los derechos que están en la Constitución y que están en los tratados internacionales, porque tanto el primero de la Constitución como el 130 nos dicen que son las normas supremas, ¿no? De toda la Unión. Y así también pues habla directamente ya de los juzgadores este artículo, porque nos dice los jueces en cada entidad federativa. Aquí el 133 ya entra directamente a la jurisdicción de las 32 entidades federativas del país y nos dice los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución Federal, leyes y a los tratados internacionales. El 133 también nos dice entonces que, bueno, los tratados
internacionales y la Constitución son obligatorios para todas las juezas y los jueces de la Unión, incluyendo las juezas y los jueces en cada una de las 32 entidades federativas. Y nos deja claro el 133, ¿no? Dice la Constitución, las leyes y tratados de cada entidad federativa se tienen que arreglar a estas normas, ¿no? Cualquier norma local se tiene que arreglar a la Constitución, tiene que ser conforme a la Constitución y conforme a los tratados. Y dice claramente el final del párrafo, ¿no? A pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Aquí también nos dice el 133, pues muchas veces las juezas o los jueces se van a encontrar disposiciones contrarias a la Constitución en sus leyes locales y muchas veces se van a encontrar disposiciones contrarias a los tratados internacionales en sus propias leyes locales. Y entonces nos dice la Constitución, el juez local o la jueza local tendrá que aplicar la Constitución y no la ley de su entidad federativa si ésta es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales. Pues también queda muy claro, por ejemplo, en materia electoral, pues obviamente cada una de las 32 entidades federativas del país tiene sus propias leyes electorales, pero cualquier ley electoral contraria a la Constitución o contraria a los tratados internacionales, el juez local, vean cómo no nos manda ni a la Corte, ni al Tribunal Electoral, nos dice el juez local, en el caso de la materia electoral, bueno, las magistradas y los magistrados de los tribunales electorales deberán aplicar la Constitución y los tratados, a pesar de que sus normas, sus constituciones y sus leyes electorales en su estado, pues digan lo contrario. Si dicen lo contrario, ningún magistrado en materia electoral puede decir, es que aquí aplico la Constitución de Colima porque es la que marca aquí mi entidad federativa. No, si la Constitución de Colima es contraria a la Constitución General, pues hay que aplicar la Constitución General, aunque yo sea juez local. No puedo poner como pretexto, si soy jueza o juez local, es que así dicen Colima, o así dicen el Estado de México, o así dicen Coahuila, o así dicen en Nuevo León. Pues si así dice, no lo vamos a aplicar porque esto es contrario a la Constitución y la disposición constitucional del primero y del 133 nos dice cuando existan contradicciones entre normas secundarias y la Constitución y los tratados internacionales, tenemos que aplicar necesariamente la Constitución. Entonces, es un mandato directo de la Constitución a las juezas y los jueces locales. No puede haber un juez, no puede haber una jueza en cualquier materia que diga, no, aquí voy a aplicar lo que dicen en mi estado. No, hay que aplicar claramente este 133 que muchas veces pues analizamos la Constitución y se nos pasa a ver que este 133 desde hace muchos años nos dice y nos habla de los tratados internacionales. Desde hace muchos años este 133 nos dice el control de la convencionalidad es necesario y fíjense, lo deben de aplicar directamente las juezas y los jueces locales. Porque luego decimos, no, pues hay que en el Tribunal Electoral Federal revisen el tema. O no, que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisen el tema porque son los tribunales constitucionales. No, el 133 de la Constitución no nos dice, no, no te vas a ir ni a la Corte, ni al Tribunal Electoral Federal, ni a ningún otro tribunal federal. Directamente los tribunales en las entidades federativas deben de resolver conforme a los tratados. Y si hay una ley contradictoria a un tratado o a la Constitución federal, hay que aplicar directamente la Constitución o los tratados internacionales. Y les digo, es una disposición constitucional que tiene muchos años, entonces, pues también nos obliga a todos a ejercer este tema del control de la convencionalidad. Ya no nos puede sorprender, está muy claro en dos disposiciones constitucionales. En el primero, que el primero de la Constitución también nos dice que siempre debemos buscar la interpretación que proteja los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en los tratados.
Y el 133 también lo deja muy claro y dice, cuando exista contradicción, que constantemente hay contradicciones entre la Constitución y las normas locales, lo que hay que aplicar es la Constitución. Aunque yo diga es que soy juez local, yo voy a aplicar la Constitución local, no, aunque seas juez local, está muy claro que la Constitución federal como juez local o jueza local te obliga a aplicarla frente a cualquier norma de tu entidad federativa. Entonces no hay para atrás, hay que ejercer control constitucional, hay que ejercer control de la convencionalidad desde las primeras autoridades que resuelven los asuntos en primera instancia, como son las juezas o los jueces locales, o en el caso electoral, pues las magistradas o los magistrados de los tribunales electorales en cada una de las entidades federativas. Esto suena sencillo y lo leemos en la 133 y se nos hace muy sencillo y muy claro, pero créanme que a la hora que llegan los expedientes a los tribunales locales o a los juzgados locales, es muy difícil, o le cuesta mucho trabajo a la jueza o al juez hacer este tipo de interpretaciones, porque dicen, es que así dice el Código Civil de la Ciudad de México, o luego es que así dice el Código Penal del Estado de México. Pues sí, pero la Constitución dice otra cosa. No, pero yo soy juez local y tengo que aplicar el Código Civil local. No, si el Código Civil local, alguna norma es contraria a la Constitución, tú tienes que aplicar la Constitución. No, es que luego dice, no, es que en mi entidad federativa, si revisas la Constitución de mi estado, no me da atribuciones para hacer este control. ¿No? Pues a lo mejor la ley en tu estado no te da atribuciones para realizar este control constitucional o convencional, pero la Constitución General sí te las da. Y la Constitución General te está diciendo claramente, si hay disposiciones contrarias a la Constitución Federal en las entidades federativas, deberás aplicar la Constitución y deberás aplicar los tratados internacionales, no la ley local que por algún motivo es contraria a la Constitución General. Y es una disposición constitucional. Entonces, si como autoridades locales en las entidades federativas no cumplimos con esta disposición, pues obviamente después en una segunda instancia, pues nos van a decir, oye, ¿por qué no cumpliste con los mandatos constitucionales o con los mandatos de los tratados internacionales? Y puede ser que revoquen nuestra resolución. Por eso es que hay que tener siempre muy presente este 133 y esta disposición está desde hace mucho tiempo, antes de que se reformara el primero de la Constitución, ya estaba este control constitucional y control convencional para las entidades federativas. Nada más que las autoridades, los jueces, las juezas, pues no estaban acostumbrados a aplicarlo. Siempre y sencillamente decían, así dice el Código Civil y así resuelvo mi asunto. Así dice el Código Penal y así resuelvo mi asunto. Pero ahora, pues obviamente para el 2022, pues ya quienes acuden a los tribunales, las partes que acuden a los tribunales, pues ya conocen todo este sistema de control constitucional y de control de la convencionalidad, y entonces ya le hacen valer desde el tribunal de primera instancia lo que dice la Constitución y los tratados. Y llegan en su demanda y le dicen a la autoridad, oye, pues sí, así dice el código tal, o así dice el reglamento tal, o el acuerdo, o lo que ustedes quieran, pero ¿sabes qué? La Constitución dice otra cosa. Y tú como autoridad, inclusive como autoridad administrativa, estás obligada a aplicar y resolver los asuntos conforme a la Constitución General, porque ya vieron lo que nos dice el primero de la Constitución, todas las autoridades. Entonces no puedo decir, ay, soy autoridad en la entidad federativa, o no, yo solamente soy un juzgado de distrito, o yo no, yo vete a la corte, o soy un magistrado de circuito, no, eso que lo vean en la corte, no, son todas las autoridades y todas las autoridades son todas las autoridades. El primero de la Constitución no hace ninguna excepción. Y aquí nos dice el 133, pues que también todos los jueces en cada una de las entidades federativas se tienen que arreglar a la Constitución y a los tratados. Claramente lo dice el 133, a pesar de disposiciones en contrario. Entonces, sí, el tema es delicado porque, pues, tradicionalmente en nuestro país
pues aplicábamos los códigos y tradicionalmente en nuestro país presentábamos demandas y resolvíamos los asuntos conforme a las leyes locales o a las leyes federales y muchas veces se nos olvidaban las disposiciones constitucionales. Ahora no, ya está muy claro y tenemos que partir de disposiciones constitucionales y de disposiciones convencionales. Y como lo analizamos ayer y antier, pues bueno, siempre hay que buscar interpretaciones a partir de la Constitución, a partir de los tratados internacionales, y también siempre es muy importante pues revisar la jurisprudencia que emiten los tribunales constitucionales, porque esta es obligatoria para todas las autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas, ¿no? En el caso de la materia electoral, pues la jurisprudencia del tribunal es obligatoria para todos los OPLES, para todos los institutos y obviamente para todos los tribunales electorales de los estados. Y esa jurisprudencia de la Sala Superior, ustedes pueden leer cualquier jurisprudencia y van a ver cómo su base, su fundamento, son la Constitución y los tratados internacionales, más allá de cualquier ley. Ustedes pueden abrir o revisar una jurisprudencia 2020, 2021, 2019, 2018 y van a ver que el fundamento jurídico de esa jurisprudencia es la Constitución y los tratados internacionales porque pues son las normas supremas. Si hay una jurisprudencia que su fundamento es la ley, pues imagínense esa jurisprudencia quizá podría ser contradictoria a la Constitución y es obligatoria para todas las autoridades. Entonces, bueno, las autoridades de última instancia, como son la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, pues siempre revisa que su jurisprudencia tenga una sólida fundamentación y para que tenga una sólida fundamentación tiene que ser con base en la Constitución y en los tratados internacionales y así es y la tenemos que tener siempre presente. Recuerden que constantemente tanto la Corte como el Tribunal Electoral están emitiendo distinta jurisprudencia y hay que estar pendientes en cualquier materia y la materia electoral pues no es excepción también para estar revisando constantemente la jurisprudencia que va emitiendo la Sala Superior, que obviamente constantemente tenemos nueva jurisprudencia. De un año para otro cambia muchísimo la jurisprudencia, hay nuevos criterios, sobre todo en materia electoral. Acuérdense que una de las materias más dinámicas es la materia electoral porque constantemente va evolucionando, constantemente se van generando nuevos criterios, constantemente los partidos políticos le hacen valer a los tribunales electorales nuevos temas, revisan nuevas disposiciones y pues obviamente cada vez que hay un proceso electoral, pues siempre por ahí aparece el tema de la reforma electoral, de la nueva legislación. Prácticamente cada entidad federativa, antes de tener una elección, pues reforma por ahí alguna disposición de la ley en materia electoral y ahorita lo vemos, pues vamos a tener elecciones federales en el 2024 y precisamente ya ahorita en el 2022, en este momento, pues hay un parlamento abierto que está discutiendo la próxima reforma electoral que va a aplicar para las elecciones federales y las elecciones locales de 2024. Es una reforma pues que tiene que estar lista pues más o menos por ahí de marzo, abril, máximo mayo, perdón, del año que entra. Entonces, pues es una reforma que se está revisando en este momento, que el Congreso de la Unión la tendría que aprobar más o menos en diciembre, porque entra en periodo de sesiones el Congreso de la Unión del septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El periodo de sesiones es de septiembre a diciembre, entonces de septiembre a diciembre se tiene que discutir la reforma electoral, en su caso se tiene que aprobar la reforma electoral para que posteriormente en enero, febrero, marzo, pues las entidades federativas, las 32 entidades federativas del país, revisan esa reforma y en su caso la aprueben para que esté lista en mayo, porque acuérdense que en materia electoral la ley nos dice que 3 meses antes de que inicie el proceso electoral tiene que estar aprobada la nueva legislación para darle certeza al proceso. Entonces, si el proceso va a empezar en septiembre del año que entra,
el proceso electoral para las elecciones federales, incluyendo la de la presidencia de la República, ese proceso electoral inicia en septiembre del 2023, pues quíteme 3 meses, agosto, julio, junio, quiere decir que para mayo del año que entra tiene que estar lista esa reforma electoral. Fíjense cómo se va el tiempo, ¿no? Pues prácticamente tenemos agosto, septiembre, octubre, y noviembre y diciembre para que se apruebe la reforma electoral. Si no, pues los plazos van a empezar a vencerse y ya no va a dar tiempo de una nueva reforma electoral. Por eso actualmente, ahorita en este momento, hay diversas mesas, diversos foros en el Congreso de la Unión revisando la reforma electoral. Se están anticipando a septiembre para que en septiembre ya tengan pues diferentes opiniones las legisladoras, los legisladores y puedan discutir en breve esa reforma electoral y quizá pues la tengamos antes de diciembre por parte del Congreso de la Unión, porque acuérdense que si se busca tener una reforma constitucional, pues participan todas las autoridades legislativas, el Senado de la República, la Cámara de Diputaciones Federales y los 32 congresos estatales. Entonces, pues sí, ojalá tengamos una reforma rápidamente y en tiempo. Habrá que ver qué temas pretenden modificarse, sobre todo si hay disposiciones constitucionales que pretenden modificarse, pues que sean muy bien analizadas, muy bien estudiadas y sean pues efectivas para el próximo proceso electoral del 2024. Hasta ahorita lo que sí de alguna forma, por lo que se ve, estén de acuerdo todos los partidos políticos para una reforma constitucional, no solo legal, es la incorporación del voto electrónico. Parece ser que en ese sentido, sí, todas las posiciones de los partidos políticos están de acuerdo en generar un voto electrónico para las elecciones de 2024. Yo creo que el voto electrónico sería vía urnas electrónicas, porque bueno, como todos ustedes y todas ustedes saben, pues vía internet, pues no tenemos todavía en nuestro país una cobertura al 100% en internet. Vamos por ahí del 60, del 70%, pero hay muchas zonas en nuestro país, sobre todo zonas rurales, alejadas de las ciudades importantes, de las ciudades grandes, donde todavía no hay cobertura por internet. Entonces, hablar del voto electrónico vía internet en nuestro país, pues no, todavía no estamos en esas condiciones. Muchos países europeos, que son mucho más pequeños que México, que tienen mucho menos habitantes que México, pues sí, ya se habla de un voto vía internet porque tienen una cobertura universal de internet. Pero en México, a pesar de que el internet es un derecho humano que tienen que tener todas las personas, pues todavía no tenemos cobertura en muchas zonas rurales. Por lo tanto, si llegamos a tener el voto electrónico, este voto electrónico tendría que ser vía urnas electrónicas y en las zonas rurales, pues llevar las urnas electrónicas, instalar la casilla, pero en vez de emitir nuestro voto con boletas de papel, pues vamos a emitir nuestro voto vía electrónica y esa urna electrónica, pues lo único que va a arrojar de papel, en pocas palabras, será un testigo. Emitimos nuestro voto vía electrónica, llegan inmediatamente los resultados de todos los votos electrónicos, pero en esa urna electrónica queda ahí un testigo que emitimos nuestro voto para que de alguna forma esa desconfianza que tenemos las mexicanas y los mexicanos desde hace muchísimos años en los procesos electorales, pues todavía tengamos algo ahí de papel, que será un testigo que emita la urna electrónica a la hora de nosotros emitir nuestro voto, pero claro, tendríamos los resultados muchísimo más rápido y además los costos bajarían muchísimo porque créanme que imprimir boletas electorales es un tema muy costoso. Imagínense en México, no tengo el dato exacto, pero seguramente para el 2024 vamos a hacer aproximadamente 95 millones en la lista nominal. Entonces, si tuviéramos una elección en el 2024, solamente una, por ejemplo, la presidencia de la República, tendrían que imprimirse 95 millones de boletas con todos los candados de seguridad que ya conocemos. Pero
No tenemos nada más la elección de la presidencia, tenemos senadurías, diputaciones federales y por lo menos en una elección a nivel local, por lo menos una. En algunas entidades federativas van a tener 3 elecciones a nivel local y 3 elecciones a nivel federal. Por ejemplo, en la Ciudad de México van a tener elecciones, las 3 locales, ¿no? Jefe o jefa de gobierno, alcaldías y diputaciones para el Congreso de la Ciudad de México. 3 locales. Más las 3 federales, diputaciones federales, senadurías y presidencia de la República, son 6 boletas que hay que imprimirle a cada ciudadana o a cada ciudadano en la Ciudad de México. En otras entidades federativas serán 2, en otras será solamente una elección, pero siempre imagínense que en promedio son 4 boletas por ciudadana o por ciudadano, pues multiplican 95 millones por 4, pues necesitamos aproximadamente para el 2024 imprimir 400 millones de boletas. Nada más imagínense la logística de repartir 400 millones de boletas en todo el país, qué costo tienen, tienen que estar ahí directamente en la casilla el día de la jornada electoral. Entonces, pues eso lo están advirtiendo los legisladores. Tenemos una elección sumamente grande en el 2024. Nunca habíamos tenido una elección tan grande, la lista nominal más grande histórica en nuestro país, que va a ser de 95 millones de personas incluidas en la lista nominal. Y entonces tenemos 20 años discutiendo el tema del voto electrónico y no llega el voto electrónico por la desconfianza en los resultados, por lo que sucedió en 1988 en la elección presidencial, que se cayó el sistema, se apagó, se perdió, no sabes qué sucedió. Desde ahí no podemos implementar el voto electrónico cuando Brasil, que es un país más grande, con territorio más complejo, pues tiene 20 años con el voto electrónico. 20 años ya tiene Brasil. Y nosotros, las mexicanas y los mexicanos, cada vez que empieza un proceso electoral o que va a iniciar un proceso electoral, discutimos el voto electrónico, ya tuvimos pruebas pilotos en la Ciudad de México, en Coahuila, en Jalisco, todas han sido un éxito y no implementamos para el 2024 todavía el voto electrónico. Entonces, bueno, en estos 4 meses o 5 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se va a discutir y van a ser trascendentales en materia electoral, porque en estos 5 meses pues se va a discutir y en su caso se va a aprobar este voto electrónico, que desde mi punto de vista pues ojalá sí podamos tener voto electrónico, pero obviamente pues hay que reformar todas las legislaciones, porque desde el INE tendría que cambiar toda su logística de una forma muy importante, porque pues no vamos a votar con las boletas, entonces tenemos que tener listas las urnas electrónicas, vamos a votar ahí de una forma muy distinta y pues apenas nos daría el tiempo, ¿no? Y apenas las autoridades electorales tendrían toda la logística suficiente, pues para implementar este voto electrónico para el 2024. Les digo, ojalá lo lleguemos a tener, pero bueno, están ahí las discusiones, pero con una lista nominal tan grande, una de las más grandes en todo el mundo, es la lista nominal en México. Entonces creo que sí sería importante implementar este tema del voto electrónico. Y bueno, el antecedente que dejó la elección presidencial del 2018, pues fue que, por ejemplo, siempre se impugnaba la elección presidencial. Siempre llegaba el partido que quedó en segundo lugar y le decía al tribunal, quiero que se anule la elección presidencial, por lo menos en algunas casillas. Así sucedió en el 2000 cuando ganó Fox, pero luego en el 2006 con una elección tan cerrada, ustedes recuerdan, de menos de un punto porcentual entre el primero y segundo lugar, fue la diferencia en el 2006, pues impugnó toda la elección y llegó al segundo lugar y le pidió al tribunal que se anulara la elección. Luego en el 2012 también, cuando ganó, 2006 ganó Calderón, en el 2012 cuando ganó Enrique Peña Nieto también se impugnó toda la elección presidencial. Entonces en México estábamos acostumbrados a que cada elección presidencial se impugnaba, pero llega 2018, no impugna el segundo lugar, no impugna el tercer lugar, no impugna el cuarto lugar, nadie impugnó la elección presidencial. Todos estuvieron de acuerdo con los resultados,
y a otra cosa, ¿no? Pero la elección presidencial no llegó ningún partido al tribunal a decirle, quiero que se anule la elección presidencial, no estoy de acuerdo con los resultados. Entonces ese precedente es muy importante porque, bueno, hay más confianza en los resultados porque directamente los afectados, que fueron los que quedaron en segundo, tercer, cuarto lugar, todos los demás partidos políticos, ninguno impugnó la elección presidencial. Entonces, de alguna forma, este lo dio algo de confianza a las autoridades, a la organización de la elección presidencial, que con base en esta confianza que se adquirió en el 2018, donde dijeron todos estamos de acuerdo con los resultados, pues quizá esto sea suficiente ya para incorporar, como les digo, el voto electrónico, pero pues lo vamos a saber prácticamente de aquí a diciembre, si de veras vamos a tener voto electrónico y vamos a votar vía urna electrónica, etcétera, o vamos a seguir. Si en diciembre no se aprueba el voto electrónico, pues seguramente vamos a seguir con este tema de las boletas impresas y tanto los institutos estatales electorales como el INE van a tener que imprimir millones y millones de boletas. Y luego por ahí les dejo un asunto que no es de control constitucional ni convencional. No se trata de este diplomado, pero por ahí hay un tema que tenemos que revisar en México, porque acuérdense que el IFE nace, como ya lo platicamos, en 1990. Desde que nace el IFE y nace el Tribunal Federal Electoral, también en 1990, se lleva una estadística muy clara de quiénes vamos a votar y quiénes no, porque el INE tiene la lista nominal, el INE instala las casillas, el INE revisa cuántos votan conforme a la lista nominal en cada elección y fíjense, de 1990 a 2022, estamos hablando de 32 años. Y en estos 32 años seguimos con el problema que no hemos dado con la solución, no hemos encontrado la solución para este problema, que es que en cada elección solamente vota el 50% de la ciudadanía y el otro 50% no acude a las casillas a votar. Y primero se dijo, no, pues es tema generacional, pues no, ya pasaron varias generaciones de 1990 a 2022 y seguimos votando el 50%. No es un tema de una entidad federativa, no, es en promedio en todas las entidades federativas. No, pues es un tema de las elecciones federales, no, cualquier elección. O sea, tenemos 32 años donde el INE dice, pues en promedio vota el 50% de la ciudadanía, pero hay entidades federativas donde no vota más que el 35%. Y en estas elecciones que tuvimos en este 2022, pues fíjense, la entidad federativa que tuvo mayor votación tuvo el 48% y la que tuvo menor votación fue el 36%. Ni siquiera le llegamos al 50%. Entonces imagínense, esos 95 millones de boletas o 400 millones de boletas, como lo quieren ver, pues se van a quedar 200 ahí en las casillas. Si no cambiamos este tema, pero pues no le hemos dado el clavo, no sabemos exactamente, durante 32 años que se ha llevado la estadística, pues no se sabe exactamente por qué la mitad de la ciudadanía no sale a votar. Y entonces todas esas boletas que son tan costosas, que se imprimen y que sí están directamente ahí en la casilla, pues se quedan ahí en la casilla y nadie las utiliza el 50%. Y entonces imagínense lo que costará para el 2024 imprimir 400 millones de boletas para que si siguen las cosas como han estado durante 32 años, pues 200 boletas, 200 millones de boletas se queden ahí en las casillas porque el 50% de la ciudadanía no vota. Y déjenme decirles otra mala noticia. Ese 50% de la ciudadanía que no vota, pues es la sociedad en general, porque la estadística del INE, varios estudios del INE y varios estudios del Tribunal Electoral también, pues nos dicen que los partidos políticos, su militancia sí sale a votar. Y hay partidos políticos que tienen una militancia muy importante, que tienen un voto duro muy importante, donde siempre salen a votar en todas las elecciones. Entonces, ¿quiénes son los que no salen a votar? Pues la ciudadanía en general.
Imagínense nada más, por dar un dato, que el voto duro de los partidos políticos sea más o menos el 30% de la lista nominal. Si salen los de Morena, si salen los del PRI, si salen los del PAN, los del Verde, PRD, etcétera, si sale esa militancia a votar, ya tenemos 30%. Entonces, si en una elección, en una entidad federativa, votó el 40%, pues el 30% es la militancia de los partidos y solamente el 10% es la ciudadanía en general. Y el otro 60%, pues era la ciudadanía en general, porque los partidos, pues ya saben, ellos se mueven muy bien sus estructuras, saben hacer muy bien su trabajo durante los procesos electorales y su militancia sí sale a votar. Entonces, ¿quiénes no salimos a votar? Pues la ciudadanía en general. Y vean lo delicado de este tema, es quiénes ganan las elecciones, pues la militancia de los partidos políticos. Ellos deciden la selección. Entonces, por ejemplo, un partido grande, un partido poderoso, un partido con mucha militancia, como puede ser actualmente Morena, pues dice Morena, pues si sale mi militancia voy a obtener el 20% de la votación. Y si la votación total fue 40%, pues ya gané la elección, porque el otro 20 se divide en la sociedad y en la militancia de los otros partidos políticos. Pues entonces, ¿qué piensa, por ejemplo, Morena? Pues si no sale la ciudadanía en general, pues no me interesa porque yo ya gané la elección solamente con mi militancia. Entonces, si no salimos la sociedad en general a votar, pues la militancia de los partidos políticos son los que están decidiendo las elecciones. Por eso es tan importante, pero créanme, este es un tema de, no sé, es un tema que tiene 32 años. Entonces, no es que ahora la militancia de Morena sea muy fuerte, o antes la militancia del PAN era muy fuerte, o antes la del PRI era muy fuerte. Ya hemos tenido elecciones ganadas por todos los partidos políticos. Simplemente la elección presidencial es un ejemplo muy importante. En el 2000, ya con el INE y el IFE y las nuevas reformas electorales, en el 2000 ganó el PAN, en el 2006 ganó el PAN, en el 2012 ganó el PRI, en el 2018 ganó Morena. Pues han ganado distintas fuerzas políticas, pero la sociedad en general, independientemente de quién gane la elección, pues la sociedad en general, muchos no saben a votar. Y hablar de la mitad, pues creo que ese es un tema muy delicado, donde es delicado que el 50% de la votación no salga a votar. ¿Saben en Canadá cuántos salen a votar? 96% de la ciudadanía cuando hay por ejemplo, un tema como el que tuvimos en México de revocación de mandato, un tema de participación ciudadana, un tema de consulta ciudadana, no solamente de elecciones, sino cualquier consulta ciudadana. Cuando en Canadá hay una consulta ciudadana donde la ciudadanía tiene que salir a votar para escoger lo que ustedes quieran, hacer un puente, hacer un hospital, a cualquier consulta ciudadana, porque en Canadá están muy acostumbrados a estos temas de participación ciudadana, estos temas de consulta, pues cuando hay una consulta sale el 96% a votar. ¿Y en México qué pasó con la revocación de mandato? Salió el 15%, 16, 17%. Nada más a revisar este tema de la revocación de mandato. No alcanzamos lo que establecía la ley como un mínimo. Entonces aquí salimos el 15, el 16, 17% y en Canadá sale el 96%. Entonces hay que revisar esos temas. Y claro, Canadá es una de las sociedades más avanzadas en el mundo. Hay temas de consulta, inclusive, pues les platico rápidamente, en 1995 hubo un tema de consulta popular o de participación ciudadana en Canadá, de los más importantes que ha habido en el mundo, porque se consultó en Quebec, que es una provincia en Canadá muy grande y muy importante, pues a los ciudadanas y a los ciudadanos de Quebec se les consultó si querían separarse de Canadá o no. Y salió, como les digo, en ese 1995, el 96% de la ciudadanía a contestar esa consulta. ¿Nos separamos de Canadá o no? Y lo que más llamó la atención en todo el mundo en ese 1995, ¿saben cuál fue el resultado? El resultado fue 51.5%, no, perdón, 50.5%
dijo que se querían quedar en Canadá y el 49.5% dijeron que se querían separar de Canadá. O sea, la diferencia fue un punto porcentual. Y por un punto porcentual, pues Quebec sigue dentro de Canadá. Por un punto porcentual, a lo mejor Quebec ya sería otro país, entonces Norteamérica sería México, Estados Unidos, Canadá y Quebec. Pero bueno, fue un punto porcentual y todos estuvieron de acuerdo con los resultados con una diferencia de un punto porcentual. Entonces vean cómo hay sociedades tan avanzadas que inclusive deciden si separarse o no de un país. Entonces ojalá en México algún día lleguemos a esas sociedades tan avanzadas con una consulta popular y donde todos aceptan los resultados y donde puede ser una consulta de la importancia de separarse de un país o como sucedió en otra sociedad de las más avanzadas en el mundo también, en el Reino Unido, que ustedes saben que hace poco hubo una consulta donde decidieron los ingleses separarse de la Unión Europea. Y ahí sí ganó la votación, también cerrada, pero ganó la votación para separarse de la Unión Europea. Creo que ya se arrepintieron, ¿eh? No estoy seguro, pero por ahí dicen que ya se arrepintieron, pero los ingleses, Inglaterra, el Reino Unido ya no forman parte de la Unión Europea. Y también fue en una decisión de consulta popular, pero vean los porcentajes de esos países cuando hay una consulta popular, cuando hay un procedimiento de participación ciudadana, cuando se le consulta directamente a la ciudadanía qué hacemos con este presupuesto, o qué hacemos con esta decisión, o qué hacemos con esta reforma a la Constitución que se está consultando. Aquí en México todavía les digo, revocación de mandato sí nos dejó un mensaje muy claro que todavía la ciudadanía en México, las mexicanas y los mexicanos, no estamos acostumbrados a estos temas de consulta popular, pero en el mundo cada vez se están implementando más y ahora con los medios electrónicos que tenemos, pues ya es mucho más fácil llevar una consulta popular que nos diga a la ciudadanía qué es lo que quiere. Vía el voto electrónico, pues inmediatamente tenemos los resultados y es un procedimiento de participación ciudadana directa. Es una democracia directa porque ya no son nuestros representantes los que toman esa decisión. Ya no son las senadoras y los senadores, ya no son las diputadas y los diputados, ya es directamente la ciudadanía. Por ejemplo, en México, a lo mejor ya en un futuro no son las senadoras y los senadores y las diputadas y los diputados los que tienen que aprobar el voto electrónico, a lo mejor nos podrían consultar directamente la ciudadanía ya. A ver, consulta popular, a ver qué diga la ciudadanía en general. ¿Quieren voto electrónico o no quieren voto electrónico? Y si la ciudadanía directamente dice, queremos voto electrónico, pues ya quedó listo. Y hay voto electrónico. Y esa consulta popular pues se hace en un día, en una semana. Hay países donde dicen tal día tienes que contestar la consulta popular. O hay países que dicen tienes toda una semana para consultar esta consulta popular, pero lo que decida la ciudadanía así será. A lo mejor les digo, nuestro sistema va a ser más eficiente en un futuro vía electrónica y a lo mejor sí ya nos preguntan a nosotros, oye, pues ¿quieres voto electrónico? No, dinos, o sea, tal domingo dinos si quieres voto electrónico vía consulta directa. No va a pasar por las legisladoras y los legisladores esta decisión. Tú dinos a nosotros directamente si quieres voto electrónico y si la ciudadanía votó a favor del voto electrónico, pues inmediatamente se implementa. Entonces, ojo, hay que poner mucha atención también en todos estos procedimientos de participación ciudadana, porque ya hay muchos países en el mundo donde los están implementando y los están implementando con mucho éxito. Pero aquí tenemos que empezar con lo primero que es ir a votar el día de las elecciones y ojalá, como hemos tenido ya sorpresas en nuestro país, ojalá en el 2024 pues podamos hablar pues que acudió a votar un 70, un 80% de la ciudadanía. El récord que tenemos es 70% y es de la Ciudad de México y hay otro récord de 69% en el estado de Yucatán. En una elección salió a votar 69% y en la Ciudad de México en una elección salió a votar el 70%. Pero por lo contrario hay entidades federativas por ahí donde en una elección salió a votar el 18%, el 20%, el 25%. Pues, ¿qué pasa con el otro 75% que no salió a votar? Primero,
tenemos que subir esa estadística de las elecciones para que después entren estos procedimientos de democracia participativa directa y entonces ya nos consulten las autoridades directamente, pues qué es lo que quiere la ciudadanía y cómo quiere que se aplique este presupuesto, porque eso pues nunca nos damos cuenta nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, cuando nos han dicho, a ver, en tu municipio, ¿quieres un hospital? ¿Quieres una escuela? ¿Quieres un parque? ¿Quieres que se fortalezca la seguridad? Tenemos 100 pesos de presupuesto. ¿En qué lo aplicamos? ¿En un hospital, en un parque, en un puente, en seguridad, en alumbrado, en programas sociales? Nunca nos han preguntado. Y les digo, las democracias más avanzadas en el mundo ya le están preguntando a la población en general, ya le están preguntando a la ciudadanía, a ver, ¿qué hacemos con este dinero? Lo aplicamos aquí, allá, etcétera, no sé qué. Les digo, ya en los ingleses les preguntaron, ¿están de acuerdo que estemos en la Unión Europea o no están de acuerdo? Y el gobierno pensó que iban a decir, no, pues claro que estamos de acuerdo en estar en la Unión Europea. Pues el resultado fue que no estaban de acuerdo, se fueron de la Unión Europea y el primer ministro renunció. Así de fácil, ¿eh? Porque el primer ministro del Reino Unido dijo, no, pues no es posible que hayas decidido la ciudadanía salirnos de la Unión Europea. Y como yo no estoy de acuerdo con esa decisión ciudadana, pues renuncio a mi cargo y el primer ministro renunció por esa decisión de la ciudadanía. Vean cómo en democracias avanzadas, pues ya tenemos decisiones directamente de la ciudadanía. Aquí no, pero bueno, si vamos a elegir a los que nos van a representar y van a tomar esas decisiones, pues sí es también muy importante pues una participación ciudadana en este proceso electoral de 2024. Y también hay estudios muy importantes que dicen que si se implementa el voto electrónico, inmediatamente va a subir este nivel de votación de la ciudadanía. Entonces, si para el 2024 por ahí le pegamos y si se aprueba el voto electrónico por parte de los grupos parlamentarios, se aprueba el voto electrónico, yo creo en lo personal que sí va a subir el promedio de votación y pues yo tengo mucha confianza en que, por ejemplo, si vamos a obtener un 70% por lo menos de la votación que fue a votar vía voto electrónico, porque hay varios estudios que dicen, en cuanto se implemente el voto electrónico, va a subir el nivel de votación en México. Pues ya lo veremos, pero lo primero que se está discutiendo y que ojalá se apruebe va a ser este tema del voto electrónico, que sí impactaría mucho en todas las legislaciones electorales. Ese es el problema, por eso tiene que estar rápida su aprobación, porque se tendrían que modificar todas las disposiciones electorales, todos los temas electorales, todos los códigos en el país, el código también federal o la ley general de instituciones y procedimientos electorales, pues tendría que cambiar en muchos temas porque pues la organización de un proceso electoral sería muy distinta si es con boleta impresa o si es con voto electrónico. Cambiarían mucho las condiciones y obviamente el INE y los soples tendrían muchísimo trabajo, sobre todo de capacitación de funcionarias y funcionarios y también por ahí que nos capaciten a los ciudadanos y a las ciudadanas para que tengamos toda la información necesaria para acudir el día de las elecciones y votar vía una urna electrónica. Les digo, la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados se discutió ese tema, también se va a discutir en el Senado de la República, se van a invitar a diversos especialistas para ver si pues ya le pegamos en el 2024 y de alguna forma se implementa el voto electrónico y según los expertos, si se implementa el voto electrónico, insisto, va a subir el promedio de votación de la ciudadanía, que en la elección presidencial siempre es el más alto. El más alto que hemos tenido en la Ciudad de México fue el 70, pues en una de esas le subimos hasta el 75, hasta el 80% de los que están en la lista nominal van a votar en el 2024, pero vamos paso por paso. Y lo primero que vemos, que ojalá podamos ver este año, es la aprobación por parte del Congreso de la Unión del voto electrónico y ya sería un poco más fácil la aprobación de las entidades federativas también del voto electrónico. Recuerden que nuestra Constitución dice que para que pase la reforma constitucional, pues necesitamos la mayoría de los congresos locales que aprueben esa reforma
constitucional, entonces necesitamos por ahí más o menos de 16, 17 entidades federativas que pudieran aprobar también esta reforma constitucional para implementar el voto electrónico, pero sí es un tema delicado, ¿no? Ese de tener 32 años con autoridades electorales, inclusive con un tribunal constitucional, como ya vimos, y no aumentar el nivel de porcentaje de votación en las elecciones. El último pues, precedente o antecedente que tenemos fue el 2022, donde les digo, el estado que obtuvo mayor votación por parte de la ciudadanía fue en un 48%, y el estado que tuvo menor votación fue en un 36%. Ninguna entidad federativa en el 2022 alcanzó el 50% de la votación, y el INE o el OPLE hizo muy bien su trabajo, porque yo les aseguro que en este 2022, a mí no me tocó votar en este 2022, pero yo les aseguro que en este 2022 sí tenían todas las ciudadanas y ciudadanos su credencial, y sí estaban las boletas ahí listas en la casilla de todos y cada uno de los ciudadanos. Pues la autoridad hizo bien su trabajo. Que no haya llegado la ciudadana o el ciudadano a la casilla por sus boletas, pues es un tema que se sigue y se sigue revisando, porque el 50% de la ciudadanía no fue a las casillas a votar todavía en estas elecciones del 2022. Bueno, y ya seguimos con el tema de control constitucional. Acuérdense que, pues también el primero de la Constitución nos dice que tiene que cumplirse con estos principios para proteger todos los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, y también los derechos humanos que se encuentran en los tratados internacionales. Deben cumplirse con este principio de universalidad, es decir, pues los derechos humanos aplican absolutamente para todas las personas en México. Los derechos humanos protegen absolutamente a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, ¿no? Son inalienables, no pueden prestarse, enajenarse, son intransmisibles, no pueden venderse a otra persona, no pueden pasarse a otras personas. Los derechos humanos pertenecen directamente a cada una de las personas. Son indivisibles, no pueden dividirse, son absolutos. Luego el concepto de interdependencia dice el reconocimiento de cada uno de ellos no pone en riesgo a los demás. Es decir, todos tenemos los derechos humanos, y los límites de los derechos humanos son otros derechos humanos. Acuérdense que los derechos humanos no son ilimitados. Los límites que tiene cualquier derecho humano es que no se afecte otro derecho humano. Por eso la libertad de expresión pues tiene sus límites, para que no se afecten otros derechos humanos relacionados con la libertad de expresión. Y ya si lo ya traemos a la materia electoral, pues la libertad de expresión tiene un límite muy importante, que es la equidad en la contienda. Por eso, la libertad de expresión en algunos temas está limitada, para que no se afecte la equidad en la contienda, o para que no haya un tipo de coacción en el voto. Por ejemplo, la restricción que tenemos en la Constitución, que nos dice que durante un proceso electoral, en las campañas, no pueden utilizarse símbolos religiosos, no puede utilizarse propaganda religiosa. Entonces muchos dicen, pero ¿cómo en la elección ahí está este límite a la libertad de expresión? ¿Cómo la Constitución dice y nos limita a propaganda religiosa durante una campaña? Eso es lo que se llama una restricción constitucional. Y ojo, eso es muy importante, el tema de las restricciones constitucionales. En México es muy claro, el 130 de la Constitución nos habla de separación iglesia-estado, y el 130 de la Constitución nos dice de alguna forma muy clara: no puede utilizarse propaganda religiosa durante las campañas. Los ministros de culto, los líderes religiosos, no pueden hacer campaña a favor o en contra de un partido político. No se pueden pronunciar. Entonces los tratados internacionales se contradicen, y de repente muchos extranjeros nos dicen en México, pero ¿por qué limitan la libertad de expresión de las personas? ¿Por qué limitan la libertad de expresión de los líderes religiosos? Eso es lo que se llama una restricción constitucional. Y son asuntos que han llegado a la Suprema Corte, y les dice, por ejemplo, llega un partido a la Suprema Corte o al Tribunal Electoral, y les dicen a esos tribunales constitucionales: oye, se están limitando mi libertad de expresión.
porque no me dejan pronunciarse y yo soy un líder religioso, por ejemplo. Y entonces, ¿qué han contestado los tribunales constitucionales? ¿Sabes qué? Tenemos que restringir que te pronuncies en un proceso electoral. No te puedes pronunciar porque eres un líder religioso y hay un impedimento en la Constitución. Y entonces ese impedimento en la Constitución, pues es contrario a los tratados internacionales, que es un tema también muy interesante que se ha discutido mucho. Entonces, cuando hay una restricción constitucional contraria a lo que dicen los tratados internacionales, que aplicamos lo que dice la Constitución o lo que dicen los tratados internacionales. Y es una discusión que sigue vigente, pero la Suprema Corte, que es nuestro máximo tribunal del país, ha señalado cuando hay una restricción constitucional, tiene que atenderse a esa restricción constitucional y no a lo que dicen los tratados internacionales. Porque dice la Corte, por algo está esa restricción en la Constitución. Entonces, fíjense, la Constitución en el artículo 6, en el artículo 7, nos habla de la libertad de expresión y que no puede limitarse. Pero por ahí nos dice el 130, no, ¿sabes qué? Cuando se trate de temas religiosos, sí, porque históricamente en nuestro país los temas religiosos sí coaccionan el voto de la ciudadanía. Está comprobado. A lo mejor en otros países no. Y como en otros países a lo mejor los símbolos religiosos, la propaganda religiosa no afecta la voluntad ciudadana, pues en los tratados internacionales no hay esa limitante. Pero en México, históricamente, el tema de iglesia-estado ha provocado muchas guerras, inclusive. Entonces, hay un antecedente histórico en nuestro país y por eso hay esa restricción histórica en nuestro país de la libertad de expresión, de la propaganda religiosa. Y el tribunal en diversas ocasiones ha anulado elecciones. Es decir, ha dicho, se anula esta elección, convocamos a una elección extraordinaria porque se han utilizado símbolos religiosos o se ha realizado propaganda religiosa por líderes religiosos muy importantes y pues está acreditado en México que un líder religioso sí puede manipular el voto de la ciudadanía. Por eso, a pesar de que decimos las dos normas más importantes son la Constitución y los tratados, cuando hay una restricción en la Constitución contraria a lo que dicen los tratados, hay que aplicar en México la restricción constitucional. Sí, adelante, Sara, buenos días, te escuchamos. Doctor, buenos días a todos. Sandra, perdón, adelante. Aquí a colación de lo que usted comentaba ahorita, en el estado de Tlaxcala, me parece que en el proceso electoral del 2013 hubo dos simulaciones de elección también por cuestiones de símbolos religiosos. Un dato curioso fue uno de un diputado que hace una parodia vestido de sacerdote con el personaje de la Chabelita en un acto masivo, y pues eso le valió la impugnación de la elección y se le echaron abajo. Otra elección que hubo fue de un presidente municipal. El sacerdote tenía en su carro un logo, una propaganda, vaya, de un partido político X, y pues también se agarraron de ahí y le echaron abajo la elección. Fueron dos datos curiosos que pasaron acá por cuestiones de utilizar cuestiones religiosas. Sí, Sandra, muchas gracias por tu participación. Sí, les digo, constantemente, como los casos que dice Sandra, hemos tenido casos posteriormente. Inclusive la Sala Superior del Tribunal Electoral el año pasado anuló una elección en Tlaquepaque, Jalisco, porque también se utilizaron símbolos religiosos por parte de un líder religioso. Inclusive este líder religioso pues era un cardenal y ese cardenal publicó por ahí unos spots en Facebook, una propaganda en Facebook donde hablaba a favor de un partido político y en contra de otro partido político. Eso lo hizo los últimos 6 días de la elección. Luego el resultado fue muy cerrado en esa elección, menos de 2 puntos porcentuales la diferencia entre el primero y segundo lugar. Un resultado tan cerrado donde hubo spots de un cardenal donde hablaba en redes sociales los últimos 6 días antes de la elección a favor de un partido y en contra de otro, etcétera, pues todo eso provocó que el año pasado la Sala Superior todavía anulara una elección en un ayuntamiento en este de Tlaquepaque, Jalisco, porque se utilizó propaganda religiosa, sobre todo
impactó porque fue en los últimos días de la elección. Y les digo, queda debidamente acreditado que sí afecta, ¿no?, lo que marcan o lo que señalan los líderes religiosos durante una campaña, todavía afecta en el electorado. Todavía hay muchas ciudadanas y muchos ciudadanos que si el cardenal de algún lugar habla a favor o en contra, o nos dice a la ciudadanía, voten por este partido, pues como lo dijo el cardenal, la ciudadanía vota por ese partido o por esa candidatura, y entonces está coaccionando el voto de la ciudadanía. Y dice la Constitución, debe haber una estricta separación iglesia-estado, no puede haber propaganda por parte de líderes religiosos en una campaña. Si sucede esto, pues como les digo, como los casos que dice Sandra, y como el caso del año pasado y otros casos, tenemos más de 15 elecciones que se han anulado, inclusive una elección de diputaciones federales que se han anulado por este tema de propaganda religiosa durante las campañas. Pero en otros países en el mundo dicen, pero ¿cómo crees que en México no dejan pronunciarse a los líderes religiosos? Y entonces, ¿qué pasa con la libertad de expresión? ¿Y qué pasa con el derecho a la información? En otros países no entienden por qué tenemos esa disposición constitucional. Por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, nos dicen cómo es posible que para el 2022 todavía su constitución diga que no se puede utilizar propaganda religiosa, que no se pueden pronunciar los líderes religiosos. ¿Qué pasa con la libertad de expresión de los líderes religiosos? Pero lo que sucede es que en otros países del mundo no conocen el contexto histórico de nuestro país, no saben que tuvimos muchas guerras por estos temas en el siglo XIX, y no saben que efectivamente todavía a la fecha, cuando se pronuncia un líder religioso, pues sí puede coaccionar el voto de la ciudadanía, sí puede afectar el voto de la ciudadanía. Por ejemplo, en esa elección que les platico de Tlaquepaque, Jalisco, pues en esa elección todavía se acreditó que el 90% de las personas que votaron en Tlaquepaque, Jalisco, son católicos. Y la propaganda religiosa por parte de un cardenal, un líder religioso muy importante, era propaganda católica, obviamente, ¿no? Entonces dicen, no, pues si el resultado es de menos de 2 puntos porcentuales y hubo propaganda religiosa la última semana antes de la elección, pues claro que pudo haber afectado el resultado final, porque creo que el resultado final fue 1,29%, la diferencia entre primero y segundo lugar. Entonces una diferencia tan cerrada, donde hubo propaganda política, digo propaganda religiosa, la última semana, porque también la Sala Superior ha señalado, pues hay que ver cuándo se dio esta propaganda. Si se dio cuando inició el proceso electoral, pues a lo mejor ya el día de la elección ya no afectó. Si se dio a la mitad del proceso electoral, a lo mejor a la ciudadanía ya se le olvidó el día de la jornada electoral. Pero si se dio 5 días antes del día de la jornada electoral, y luego se dio el mero día de la jornada electoral, y luego fue en redes sociales, ojo, ya está acreditado en otros países del mundo que redes sociales, la propaganda impacta más que radio y televisión. ¿Y qué dice la ley y la constitución de redes sociales? No está regulado. A ver si en esta reforma electoral también se toma el tema, porque tenemos completamente regulado lo que sucede en radio y en televisión. El INE tiene monitoreado las 24 horas del día en una elección, qué pasa en radio y qué sucede en televisión, y puede dar de baja el INE o el tribunal cualquier propaganda en radio y televisión que esté prohibida. Pero en redes sociales no está regulado nada en la Constitución, no está regulado nada en la ley. Se dice que no se puede regular las redes sociales, pero el tribunal ha señalado, no, sí se pueden regular cuando no son espontáneas, cuando hay dinero de por medio para transmitir una propaganda en redes sociales, pues sí se puede sancionar a los responsables. Si lo que se transmite en redes sociales está prohibido, como este tema de propaganda religiosa, pues también se tiene que dar de baja. Entonces el INE firmó un convenio con las redes sociales para que el INE pueda dar de baja cualquier propaganda que aparezca en redes sociales que esté prohibida por la ley. Bueno, aquí hubo propaganda religiosa 6 días antes de la elección, inclusive el mero día de la elección. Y luego fue en redes sociales. ¿Por qué tiene mayor impacto las redes sociales que el radio y televisión? Pues es muy sencillo. Si ustedes ven un anuncio en la televisión, lo van a ver en un día 1, 2 o 3 veces. Y a lo mejor el día siguiente ya no lo ven.
o sí lo ven, pero 2 o 3 veces. Y si no les tocó verlo 2 o 3, pues ya no lo vieron. A lo mejor están viendo un programa muy interesante y de repente sale un anuncio de propaganda política por ahí, pero ustedes, no, pues fui por un sándwich o fui al baño, no sé, ya no lo vi, punto, ya no lo vi. Pero redes sociales la pueden ver en cualquier momento. Las 24 horas del día va a estar esa propaganda en redes sociales. La pueden ver a la 1, a las 5, a las 4, en la noche, en la mañana, en la tarde. La pueden ver una vez, 5 veces, 10 veces. Luego se corre la voz y todo el mundo dice, mira lo que hay en redes sociales, todo el mundo lo ve. Y luego, para acabarla de amolar, algo que aparece en redes sociales, luego también lo podemos ver en la televisión. O luego se comenta en el radio. O luego se comenta en prensa. Entonces, el impacto de las redes sociales es fuertísimo. Y si había propaganda religiosa en redes sociales hasta el día de la elección, pues el tribunal decidió anular la elección por esos casos y anuló, por ejemplo, el año pasado, que tuvimos elecciones en varias entidades federativas en 15, pues el año pasado el Tribunal Electoral anuló 15 elecciones. No crean que una o dos, 15, por vulneración a estos principios constitucionales. Pero redes sociales de mí se acuerdan que para el 2024 va a ser un tema muy interesante. Yo no sé si se va a modificar en esta reforma electoral este tema de redes sociales y se va a regular. Yo no he visto iniciativas de reforma electoral, no he visto ni una sola donde se toque el tema de redes sociales, que es fundamental. Simplemente vean, acaba de tomar posesión el domingo el candidato ganador a presidente y la vicepresidenta en Colombia. ¿Y saben cómo ganaron sus elecciones? Vía redes sociales. ¿Y saben por qué se confiaron los que participaron en esa elección y dijeron, estos nunca van a ganar? Porque uno iba a un mitin en Colombia, bueno, eso me lo platicó un amigo, ¿no? Colombiano. Uno iba a la campaña, había 3 personas. Luego, no, pues va a haber un meeting para el presidente, para el candidato a presidente y la candidata a presidenta, digo, a vicepresidenta, y llegaban 40 personas. Se presentaban nada más. Invitaban a 3,000 y se presentaban 40, 50, 3, 4, 5. Entonces los otros que participaron en la elección presidencial en Colombia decían, no, hombre, pues ¿cuándo nos van a ganar? No va nadie a sus campañas. ¿Y qué creen? Que estas personas pues manejaban toda su campaña en redes sociales, fuertísimo. Y todo el mundo veía lo que decían en redes sociales. Pues viene el día de la elección y, oh, gran sorpresa, ganan la elección. Y toda su campaña fue vía redes sociales. Y ahora el presidente que tienen en Colombia, que es el primer presidente de izquierda, y la vicepresidenta que tienen en Colombia actualmente, que tomaron posesión el domingo, pues ganaron su elección vía redes sociales. Y todas las personas en Colombia que votaron por ellos, pues la mayoría lo siguieron vía redes sociales. Y resulta que en México no tenemos reguladas las redes sociales y que los tratados internacionales dicen las redes sociales deben ser completamente abiertas. Pues sí deben ser completamente abiertas mientras sean espontáneas. Así lo ha dicho hasta ahorita la Sala Superior. Pero si yo como partido contrato propaganda política o como una persona físico-moral contrato propaganda política y la transmito en redes sociales, ya puede afectar eso, la equidad en la contienda. Hay que ver de dónde llegó el dinero, quién pagó ese dinero y cómo está afectando la elección. Y en un momento dado se puede sancionar a quienes pudieran resultar responsables de pagar propaganda política, no en radio y televisión, que está prohibida, sino en redes sociales. Y son temas que están revisándose en la Constitución, pero este tema, por ejemplo, de propaganda religiosa, es una restricción constitucional. Entonces, ojo, en un futuro nos vamos a enfrentar también a este tema muy importante del control constitucional y el control convencional con la restricción constitucional. Porque hasta ahorita, como vamos en este curso, pues ustedes más o menos ya les quedó claro, ¿no? Pues no hay que aplicar la Constitución y hay que aplicar los tratados frente a cualquier otra norma. Y ya vimos varias veces que la Constitución y los tratados internacionales son las normas fundamentales. Pero ahora pasamos a otro problema más complejo. Y cuando hay una contradicción entre los tratados internacionales y entre la Constitución,
que vienen aquí, por ejemplo, en la siguiente lámina, pues aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos la jerarquía de las normas. Tenemos como normas fundamentales la Constitución y los tratados internacionales. Eso ya nos quedó claro, ya vimos el primero de la Constitución, el 130, ambas disposiciones constitucionales nos dicen, la norma suprema es la Constitución y los tratados. Perfecto. Y entonces viene otra pregunta muy importante, pero ¿cuál de estas normas debe aplicarse cuando hay contradicción? Ese ya es otro tema que tiene que resolver un tribunal constitucional y un tema muy importante. A ver, cuando hay contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales, ¿qué hace un tribunal? Por ejemplo, el tribunal electoral, si llega un partido político y le dice aplica la Constitución y luego llega otro partido político y le dice al tribunal aplica el tratado internacional porque son normas contradictorias. Primero, ¿cuál norma es suprema? Y ahí vamos a empezar a discutir y hay académicos muy importantes que dicen la norma suprema es la Constitución. Hay académicos también muy importantes que dicen no, la norma suprema son los tratados internacionales. Hay otros académicos que dicen no, están al mismo nivel. Y si yo les pregunto a ustedes, unos me van a decir no, primero es la Constitución, otros me van a decir no, son los tratados internacionales porque primero está la legislación nacional, pero luego está la legislación internacional, como vimos en Europa, ¿no? Primero está la instancia nacional y luego está la instancia supranacional y debe acatarse a la instancia supranacional porque es la última instancia. Ahora en Europa a lo mejor son más importantes los tratados internacionales que la constitución de los países europeos. En Estados Unidos y en Canadá es más importante la constitución. Como ya vimos, ellos, los tratados internacionales no son vinculantes y háganle como quieran. En México, ¿qué es más importante? ¿La Constitución o los tratados internacionales? Si leemos la Constitución, pues la Constitución nos dice que están al mismo nivel, son la norma suprema. Pero ojo, aquí hay un tema así importante. ¿Quién dice que están al mismo nivel? La Constitución. Entonces, hay quienes dicen la Constitución es una norma más importante que los tratados, porque la que dice que los tratados internacionales en México son obligatorios, aquellos aprueba que aprueba el Ejecutivo y ratifica el Senado, pues que todos los tratados internacionales obligatorios para México son norma suprema y deben de acatarse y hay que seguir las normas internacionales de los tratados internacionales. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice que los tratados son obligatorios en México y se tienen que atender todas sus disposiciones? ¿Quién lo dice? La Constitución. Yo les pregunto, si la Constitución dijera los tratados internacionales no son obligatorios en México, pues a lo mejor los tratados internacionales no son obligatorios en México. Entonces, por eso hay especialistas que dicen, no, la norma suprema es la Constitución, porque es la que ordena el mandato de que los tratados internacionales son obligatorios en México. Entonces, a mí me gusta esa posición donde la propia Constitución les dice, ¿saben qué? Aquí los tratados internacionales son obligatorios. ¿Y saben qué? Aquí la Suprema Corte y el Tribunal Electoral pueden revisar tratados internacionales y los pueden aplicar frente a cualquier norma. Y la Constitución dice, cuando exista contradicción, la Suprema Corte puede declarar la invalidez de una norma contraria a un tratado. O el Tribunal Electoral puede inaplicar una norma contraria a un tratado. ¿Quién da todas esas normas, todos esos mandatos? ¿Quién lo ordena? La Constitución. Entonces, podríamos pensar que en México la Constitución es la norma suprema y va más allá de los tratados. Sin embargo, si nos llega un asunto a un tribunal constitucional, el tribunal constitucional, ¿qué norma debe de aplicar para resolver ese asunto? ¿La Constitución o los tratados? Y siempre se ha dicho, bueno, vamos a aplicar la norma que proteja de una mejor manera el derecho humano. Si el derecho humano lo protege la Constitución, pues aplico la Constitución. Si el derecho humano lo protege de una mejor manera el Tratado Internacional, aplico el Tratado Internacional. Entonces había muchos casos donde el Tratado Internacional protegía mejor el derecho humano que la Constitución. Entonces el Tribunal Constitucional aplicaba el Tratado Internacional. Pero poco a poco fue reformándose la Constitución
y todos los derechos humanos que protegen los tratados internacionales, pues también se incorporaron en la Constitución. Y ahora son pocos los casos donde decimos, ay, está en el tratado, pero no está en la Constitución. En realidad, los derechos humanos que están plasmados en la Constitución y que protege la Constitución son prácticamente los mismos derechos humanos que están plasmados en los tratados internacionales y que protegen los tratados, como libertad de expresión, como el derecho a la dignidad, como el derecho a la vida, ¿no? Como el derecho a la transparencia, a la información, etcétera. La libertad, un derecho muy importante que siempre vamos a encontrar en los tratados y en la Constitución. El acceso a la justicia, un derecho importantísimo. Tutela judicial efectiva, eso siempre lo vamos a encontrar en la Constitución y en los tratados, ¿no? También presunción de inocencia, debido proceso, pues son derechos humanos que vamos a encontrar en ambas normas. Entonces un tribunal constitucional dice, no, pues aplico las dos normas y no hay ningún problema. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero, como les decía, cuando la Constitución dice aquí hay una restricción constitucional, no, que los tratados dicen otra cosa, sí, pero aquí hay una restricción constitucional. Que los tratados dicen que hay libertad de expresión en un proceso electoral para todos, todos. La libertad de expresión es un derecho fundamental en un proceso electoral y no puede limitarse por algún tema particular. El derecho a la información es un derecho importantísimo en un proceso electoral y de repente decimos, pero no puede haber propaganda religiosa. Entonces vamos en contra de los tratados internacionales. Eso es lo que se llama una restricción constitucional frente a un tratado. Entonces ahí el Tribunal Constitucional sí dice, ah, caray, aquí no puedo aplicar las dos normas. O aplico la Constitución, que dice que no puede haber propaganda religiosa, o aplico los tratados, que dicen que sí puede haber en el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información. Pues llegaron muchos casos así, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, no saben qué, cuando hay restricción constitucional debe atenderse a la restricción constitucional porque tiene un fundamento histórico, económico, social, político, el que ustedes quieran. Pero en México, por ejemplo, está acreditado que la propaganda religiosa sí coacciona el voto. Entonces no puede haber. Y vienen las discusiones, ¿eh? Porque hay quienes dicen, no, 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 no. No hay que atender esa restricción constitucional y hay que proteger la libertad de expresión también de los líderes religiosos. Y hay que proteger el derecho a información de todas las personas. Todas las personas tenemos derecho a que nos diga un líder religioso su opinión política. Pero la Corte, insisto, ya dejó muy claro, si hay restricción constitucional, hay que atenderla, no la podemos quitar. Quien puede quitar la restricción constitucional solamente es el poder constituyente, el poder reformador, que entonces tiene que haber una reforma constitucional y como ya vimos, todas las senadoras y senadores, diputadas y diputados tienen que reformar la Constitución y quitar esa restricción. Pero fíjense, el año pasado que la Sala Superior anuló esta elección de Tlaquepaque, Jalisco, porque se vulneraba un principio de la Constitución, pues se generó esta discusión. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quitarían la restricción constitucional si fueran legisladoras o legisladores? ¿Ustedes creen que una propaganda religiosa ya no afecta a ninguna elección en México? ¿Que lo que diga un líder religioso como un cardenal ya no afecta a la voluntad ciudadana? ¿Saben qué? Sí la afecta. Está comprobado, insisto, que si un líder religioso se pronuncia a favor de una candidatura, pues muchas personas de esa religión van a votar por esa candidatura. Que sí coacciona lo que diga un líder religioso de ese nivel de un cardenal, un arzobispo, pues claro que lo que nos diga a determinada ciudad todavía nos afecta. A lo mejor no en todo el país, a lo mejor hay zonas donde un líder religioso sí tiene un impacto directo sobre la ciudadanía, sobre la voluntad ciudadana. A lo mejor hay otras zonas en el país donde no. Pero lo que sí yo les podría decir, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes no está de acuerdo y me lo puede decir, pero si ustedes fueran legisladoras o legisladores, yo creo que ustedes todavía dejarían ahí esa restricción constitucional, porque todavía hay zonas en el país, como es esta de Tlaquepaque, Jalisco, donde lo que diga un líder religioso sí puede manipular la voluntad ciudadana.
sí puede coaccionar el voto, y no solamente en Tlaquepaque, Jalisco, que el 90% son católicos y la propaganda religiosa fue, sino en muchas zonas del país. Y entonces en otros países en el mundo, pues no nos entienden y los tratados internacionales que aprobó el Estado mexicano no hablan de ese tema, pero se tiene que atender ese tema. Entonces también, ojo, desde mi punto de vista, ustedes pueden tener una opinión diferente, pero desde mi punto de vista, pues yo estoy de acuerdo con esa decisión de la Suprema Corte, donde dice cuando hay una restricción constitucional contraria a un tratado internacional, hay que aplicar la restricción constitucional y no hay que aplicar el tratado internacional. Habrá quienes digan, no, está mal la Corte, ya que se quiten estas restricciones constitucionales y que se abra al 100% a la libertad de expresión. Y también es muy respetable esa opinión, pero desde mi punto de vista creo que la decisión de la Corte de atender las restricciones constitucionales en nuestro país, pues tiene fundamentos históricos, económicos, políticos y deben de atenderse. Por ejemplo, otro tema muy importante en materia político-electoral, es decir, otra restricción constitucional que no nos entienden en el mundo, pero que en México sí se entiende. Oye, ¿por qué nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión? A ver, viene el proceso electoral de 2024. Y si siguen las reglas como las tenemos, pues yo no puedo ir a la televisión y contratar 2 minutos de hablar a favor de un partido político esos 2 minutos y pagarle a la televisora esos 2 minutos. Está prohibido. Dice la Constitución claramente en su artículo 41, nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión, ni los partidos, ni las personas físicas, ni las personas morales, nadie. El único que tiene derecho a decir cuánto tiempo tiene en radio y televisión es el INE, y las televisoras tienen que transmitir esa propaganda del INE de forma gratuita. Radio no puede cobrar ni un peso, televisión no puede cobrar ni un peso, y el INE le va a decir, ¿sabes qué? Tienes que transmitir todos estos spots de todos estos partidos políticos y debe ser gratis y debe ser en estos horarios. Nada de que a las 3 de la mañana, no. Durante las 24 horas tienes que transmitir esta propaganda política. Y entonces las televisoras, imagínense la cara que pusieron cuando se dio esta reforma en el 2007, donde dijeron, oye, ¿yo por qué? Si yo cobro todos mis anuncios, ¿por qué esto va a ser gratuito? Porque es propaganda política. Y presentaron sus amparos y los perdieron, obviamente, porque es una disposición constitucional. Pero viene la pregunta más importante, ¿y la libertad de expresión? Entonces yo como ciudadano, yo como persona física, en el 2024 no puedo ir a una televisora y decirles, les pago 10 pesos, pero pasen este minuto esta propaganda donde estoy hablando a favor de un partido, o donde estoy hablando en contra de un partido. ¿No? Me van a decir, no podemos contratar. Y si por ahí alguna televisora me pasa esa propaganda y me cobra dinero, me van a sancionar a mí, a la televisora, a todos. Y entonces viene otra vez la contradicción con los tratados internacionales. ¿Dónde está mi libertad de expresión? ¿Y dónde está el derecho a la información? Me están limitando a que yo me pronuncie en radio y televisión, cuando en Estados Unidos se pueden pronunciar 200 veces cualquier persona y no pasa nada. En otros países se pueden pronunciar en radio y televisión los que quieran, pueden contratar todos los tiempos que quieran en radio y televisión y no pasa nada. En México, si contrato un minuto ya viene directamente la sanción. A mí, a la televisora, a todos los que participamos en esa propaganda política. Y les digo, viene la pregunta importante, ¿qué pasa con la libertad de expresión mía? Me la están restringiendo. ¿Y qué pasa con el derecho a la información de toda la ciudadanía? Porque si yo me voy a pronunciar en radio o televisión, pues se va a enterar toda la ciudadanía, pero no puedo. Entonces nadie se va a enterar. Entonces, ¿dónde está el derecho a la información de toda la ciudadanía? Pero también, ojo, este tema es una restricción constitucional. ¿Por qué está ahí? Porque cuando no estaba esa restricción, pues se afectaba de una forma muy evidente la equidad en la contienda. Porque antes, fíjense, 2006, ¿qué pasó antes de esta reforma constitucional? En 2006, los partidos políticos, de todo su financiamiento público, que ya sabemos que es mucho,
el financiamiento público que tienen los partidos políticos y sus candidaturas es exagerado desde mi punto de vista, que también hay que revisar en esta reforma electoral este tema del financiamiento público. Bueno, es mucho. Pues saben en 2006 en qué se lo gastaban los partidos. El 85%, 90% de su financiamiento sí iba en radio y televisión. Primer punto. Segundo punto, ¿quién aparecía en la propaganda política en radio y televisión en el 2006? Si algunos o algunas de ustedes se acuerdan, en el 2006, en la televisión, por lo pronto, quien aparecía en los anuncios era el candidato a la presidencia. Y luego por ahí veían en el anuncio, este anuncio o este promocional o lo que sea, fue pagado por los candidatos al Senado de la República. Y entonces uno decía, a ver, este spot que sale en televisión lo pagaron las senadoras y los senadores, las candidatas y los candidatos al Senado de la República. Pero el que aparece en el spot es el candidato a la presidencia. Otro problema, otra inconsistencia que revisó el IFE y luego revisó el tribunal. Y decían, bueno, ¿por qué aparece el candidato a la presidencia si lo pagaron las senadoras y los senadores? Entonces, ese dinero que se gastó en esa propaganda va a la campaña de la presidencia, porque el beneficiado es el candidato a presidente, no las senadoras y los senadores. Y entonces, como ese dinero se iba a el gasto de la presidencia de la República, luego se rebasaban los topes y venían las sanciones, porque la candidatura de la presidencia de la República gastó más dinero. Entonces los partidos decían, pues para no gastar más dinero y no rebasar los topes, pues que paguen las senadoras y los senadores, nada más que el que aparecía en la propaganda era el candidato a la presidencia. Pues no se podía. Y llegaron las sanciones y llegaron las sanciones. Entonces los partidos, la mayoría de su dinero en 2006 se la gastaron en propaganda en radio y televisión. Y luego el que se había beneficiado el candidato a la presidencia, otra inconsistencia que afectaba la equidad en la contienda. Pero lo peor y que afectaba en una mayor forma la equidad en la contienda era que luego llegaban personas que no eran las candidaturas. Llegaba una persona física, llegaba una persona moral y también contrataba propaganda política en radio y televisión. Entonces afectaba la equidad en la contienda. Pero mayor aún, y el problema más grave que se tuvo en el 2006 es que yo llegaba como candidato o candidata a una televisora y la televisora me dice, a ti te voy a cobrar el minuto a 10 pesos. Ah, muy bien, quiero a 10 minutos. Y luego llegaba otro candidato y le decía, no, a ti a 20 pesos. ¿Pero cómo? Pues sí, es un contrato. Estás firmando conmigo y a ti te cobro 20 pesos. Y luego llegaba otro partido, no, a ti te cobro 5 pesos nada más y te voy a regalar 10 minutos. Porque así se firmaba el contrato. Entonces, ¿dónde está la equidad en la contienda? Si a uno les costaba 10 pesos, otros 5 pesos, a otros de plano la televisora decía, no, a ti no te vendo ni un minuto en radio y televisión, y pues como son contratos, pues contigo no contrato nada, y punto. Y luego llegaba una persona moral, no, pues a ti te contrato 10 minutos, 20, 30, ah, muy bien. Entonces la equidad en la contienda, unos salían más en radio y televisión que otros, unos tenían mayor financiamiento que otros, entonces los que tenían poco financiamiento no salían en radio y televisión, los que tenían mucho financiamiento sí salían en radio y televisión, pues era un relajo y se afectaba la equidad en la contienda. Entonces viene la elección de 2007, digo, la reforma constitucional de 2007 y se dice, nadie, absolutamente nadie, puede contratar propaganda política en radio y televisión, es gratuita y solo el INE va a decidir cuánto tiempo le toca a cada partido y a cada candidatura y será gratuito y están obligadas todas las radiodifusoras y todas las televisoras a transmitir esta propaganda, no pueden cobrar ni un peso. Y ya les dio el ataque, ¿no? Porque el máximo negocio de las televisoras en 2006 pues fue la propaganda política. ¿Cuánto dinero ganaba? Pues un dineral. Y entonces imagínense que viene una reforma en 2007 y le dicen a la televisora, se te acabó el negocio, ya aquí no vas a cobrar ni un peso. Pero el otro problema era la libertad de expresión. Los tratados internacionales obligatorios para México, pues dicen la libertad de expresión debe ser completamente abierta. Dicen que cualquier persona se puede pronunciar en un proceso electoral. Y el derecho a la información también, pues cualquier persona se puede pronunciar en radio y televisión a favor o en contra de un partido político. Y entonces es un derecho a la información de toda la ciudadanía,
pues a ver cómo se está manifestando esa persona. ¿Se está afectando la libertad de expresión? Sí, pero es una restricción constitucional en México porque quedó acreditado que se afecta la equidad en la contienda. Entonces viene otra contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales. Y tenemos otra vez la figura de la restricción constitucional. Sin embargo, créanme, aquí hasta la fecha pues no hay discusión, porque la Suprema Corte de Justicia dice, si hay restricción constitucional, se atiende. Y si en México dice nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión, pues nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión, por más que le hagan valer al Tribunal Electoral los tratados internacionales. El Tribunal Electoral dice, aquí hay una restricción constitucional, se tiene que atender, porque además la Suprema Corte ya lo ha señalado en distintas ocasiones, cuando hay restricción constitucional, se tiene que atender. Entonces volvemos a la misma figura, ¿qué está arriba, la Constitución o los tratados? Es una discusión que nunca se va a acabar, pero desde mi punto de vista, por eso les decía, la Constitución es la norma suprema. Porque aquí, aunque se esté vulnerando la libertad de expresión, la Constitución dice nadie puede contratar propaganda político-electoral en radio y televisión. Y si lo dice la Constitución, pues lo dice la Constitución, y entonces nadie, y el que contrate va a ser sancionado. Y constantemente se ha sancionado a las televisoras desde el 2007. No crean que una vez, varias veces se ha sancionado a las televisoras y a otros actores políticos, porque de repente aparece una propaganda prohibida que no autorizó el INE, y entonces hay que sancionar a la televisora. O en otras ocasiones también se han sancionado a las televisoras porque el INE le dice tienes que transmitir esta propaganda en forma gratuita este día a tal hora, y resulta que la televisora no la transmite. Pues viene la sanción. Y ya luego pasamos a otro tema de sanciones, ¿cómo vamos a sancionar a la televisora, por ejemplo, con 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, a la persona física con 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, a la persona moral? No podemos sancionar a todos igual, ¿o sí? Y entonces entra también por parte del Tribunal Electoral o del Tribunal Constitucional una figura muy importante también que se llama individualización de la sanción. Hay que revisar quiénes son los responsables y hay que revisar la capacidad económica de cada uno de los responsables y sancionarlos. Si yo soy persona física, no me van a sancionar con un millón de pesos, pues ¿de dónde lo saco? Ahora, ¿cómo sabe el tribunal cuál es la capacidad económica de esa persona física o moral? Pues tiene convenio con el SAT, tiene convenio con la Hacienda, tiene convenio con la unidad financiera también de Hacienda. O sea, tiene convenio con todas las autoridades financieras del país, el INE. Entonces, obviamente, el INE o el tribunal le pueden solicitar al SAT a ver cuánto ganó esta persona el año pasado, cuál fue su declaración, y más vale que estemos datos en Hacienda y todo, porque si no, imagínense, luego nos vamos a meter en otros problemas que no van a ser políticos, sino van a ser fiscales. Entonces el INE le pregunta, a ver, esta televisora, ¿cuánto declaró como ganancia el año pasado? No, pues qué tanto. Bueno, a la televisora la sancionamos con 1 millón de pesos, pero a la persona física la sancionamos con 100 pesos. Y a la persona moral, pues ¿cuánto ganó? Pues la sancionamos con 15, y al partido político con cuánto, a la candidatura con cuánto, etcétera. De acuerdo a la capacidad económica de cada uno de los que resultaron responsables, pero no va a ser igual. Pero fíjense todo lo que provoca una restricción constitucional. Y sí, algunos podrán decir en otros países del mundo, pero ¿cómo no puede pronunciarse una persona física en radio y televisión y contratar propaganda política? Pues no, en México no se puede, y hay que atender a lo que dice la Constitución más allá de lo que dicen los tratados internacionales. Entonces son los asuntos pues, más interesantes que les llega a un tribunal constitucional, cuando ese tribunal constitucional tiene que revisar pues qué aplica, si la Constitución o los tratados. Porque de entrada, pues suena muy sencillo, aplico la Constitución y los tratados y listo. Frente a cualquier otra norma, como la hemos estado analizando, la cuestión es cuando la Constitución dice una cosa y el tratado otra distinta. Entonces hay que tender a lo que dice nuestra Constitución, que es el pacto social que tenemos las mexicanas y los mexicanos, y que lo que diga la Constitución en México a lo mejor no la dicen constituciones en otros países, porque la historia es distinta, los antecedentes son distintos, ¿no? A lo mejor lo que sucede en radio y televisión en Estados Unidos no afecta a la contienda electoral,
Ah, bueno, pues entonces, ¿para qué lo restringimos allá si no afecta? Pero a lo mejor en México lo que aparece en radio y televisión sí afecta. Entonces hay que regularlo. Y ahora estamos en ese tema muy importante para finalizar, que es redes sociales. ¿Afecta lo que aparece en redes sociales en una elección o no? Pues sí. Entonces hay que revisar ese tema que no está regulado en la Constitución ni en la ley y que sin embargo el INE lo ha regulado vía lineamientos y el tribunal lo ha regulado vía jurisprudencia, pero lo mejor es que esté regulado en la Constitución y en las leyes. Pero les digo, yo estoy revisando estos temas de la reforma electoral, los foros, las mesas, las discusiones, y no he visto todavía por ahí alguna discusión, algún tema que se refiera a las redes sociales en los próximos procesos electorales y en una reforma electoral. Veremos, porque siguen las discusiones, a ver si se toca este tema de redes sociales en la reforma electoral y si hay alguna reforma constitucional o legal relacionada con redes sociales, porque sí nos están demostrando en el mundo que el impacto de las redes sociales pues puede resolver una elección. Inclusive dicen que el actual gobernador del estado de Nuevo León pues ganó la elección vía redes sociales. No tenemos ahí las pruebas, pero muchos dicen, saben que su esposa manejaba muy bien las redes sociales y vía redes sociales ganó la elección. Pues puede ser, no sé, no tengo bien los datos, no los tengo muy claros, pero en Colombia dicen, el presidente actual de Colombia que tomó posesión el domingo ganó vía redes sociales. Y luego dicen que Trump en Estados Unidos también ganó vía redes sociales y vía Twitter, etcétera. Entonces ya estamos hablando que en algunos países en el mundo las elecciones se ganan por campañas vía redes sociales. Hay que estar muy pendiente de este tema y revisarlo, pero pues ahorita no lo tenemos regulado en la Constitución, pues habrá que regularlo porque ya vimos, ¿no?, que la norma suprema es la Constitución y los tribunales constitucionales pues siempre van a interpretar directamente la Constitución. Bueno, compañeras y compañeros, todavía nos queda la sesión de mañana. Mañana ya vamos a terminar con algunos temas como los que platicamos hoy, con algunos otros ejemplos, algunas otras sentencias del tribunal. Mañana, terminando la sesión, quien lo solicite, con todo gusto me escribe a mi correo electrónico, que está aquí al principio de la presentación, y con todo gusto les hago llegar todas las láminas que hemos visto estos días. Mañana finalmente ya van a terminar conmigo, ya van a descansar de mí, pero todavía tienen otras sesiones en este diplomado. Pero bueno, mañana con todo gusto les hago llegar esta presentación. Si no tuvieran alguna duda el día de hoy, bueno, pues nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la mañana. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención el día de hoy y bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana ya en la última sesión conmigo, ¿no? Para tocar algunos otros temas de su interés. Si quieren dar algún comentario mañana, con todo gusto. Si quieren participar también mañana, con todo gusto las escuchamos o los escuchamos. Por lo pronto, que tengan un excelente día. Muchas gracias a todas y a todos por su atención y muchas gracias también a la ingeniera Kenia Hernández de la Escuela Judicial Electoral, mi compañera, que le dio seguimiento a esta presentación. Gracias a todas y a todos por sus comentarios. Que tengan un excelente día. Acuérdense, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Buen Hasta día a luego, todos. Sandra, Uriel, Gabriel, muchas gracias, Claudia, Hugo. Que estén muy bien.